Miyamoto Musashi fue un famoso espadachín, samurái, estratega y filósofo japonés, conocido por su gran habilidad en combate con la espada y por desarrollar el estilo de lucha con dos espadas, el Niten Ichi-ryu. Además de todo esto, fue un pensador y artista. Escribió el libro de los 5 anillos, el Go-Rin-no-Sho, un tratado sobre estrategia y filosofía de combate que sigue siendo influyente en artes marciales y en el mundo de los negocios. Nació en 1584, en el pueblo de Miyamoto, en la provincia de Harima, actual Hyōgo. Su nombre de nacimiento fue Shimen Benosuke. Su padre, Shimen Munisai, era un samurái y maestro de artes marciales, lo que influyó en su desarrollo como guerrero. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué se cambió el nombre? ¿Acaso fue por mala reputación o un deshonor? Pues la verdad es que fueron por varias razones. Pero primero vamos con el origen de su nombre, Miyamoto. Miyamoto proviene de su lugar de nacimiento. Es que muchos samuráis tomaban el nombre de su región natal como símbolo de identidad, mientras que Musashi es un nombre que posiblemente adoptó en honor a la antigua provincia de Musashi, o a un héroe legendario. También era un nombre utilizado en su familia. También hay que decir que en Japón era común que los samuráis cambiaran de nombre a lo largo de su vida por razones como alcanzar un nuevo estatus o madurez, comenzar un nuevo camino de vida o adoptar un nombre más fuerte o simbólico. Y por último, para representar un reflejo de su independencia, ya que tras la muerte de su padre y su decisión de vivir como un ronin, es decir, un samurái sin amo, tuvo que tomar un nuevo nombre que reflejara su independencia y el renacimiento como guerrero. Así, Miyamoto Musashi se convirtió en su nombre definitivo y en un símbolo de su legado inmortal. Desde joven, Musashi mostró talento para la lucha y, según se dice, a los 13 años ganó su primer duelo contra un samurái experimentado, llamado Arima Kiei. Para que os hagáis una idea de la habilidad que poseía Musashi a su temprana edad, Arima Kiei fue un samurái que pertenecía a la escuela Shinto-ryu, una de las más antiguas y prestigiosas de Japón. Se sabe que era un guerrero arrogante y buscaba combates para demostrar su destreza con la katana, aunque esto no es ninguna excusa como para asumir su derrota. Pero se sabe que cuando Musashi tenía 13 años desafió a Arima Kiei a un duelo en el templo Shorin, siendo este su primer enfrentamiento registrado. El origen de esta batalla fue que Musashi lo desafió verbalmente, aunque al principio no lo tomaron en serio, normal, un niño de 13 años desafiando a un samurái de entre 20 y 30 años no suena muy creíble, pero al final Kei aceptó por su arrogancia. Así que Musashi usó un bastón de madera en lugar de una katana, y gracias a su velocidad y fuerza bruta ganó. Atacó de inmediato y sin piedad, como un tigre, sin darle tiempo a desenvainar su katana, golpeándolo varias veces en la cabeza hasta matarlo. Y os estaréis preguntando, ¿por qué acabar con su vida si era un simple duelo? Pues la cosa es que en su época los duelos no eran meros entrenamientos o exhibiciones, sino combates serios donde la derrota solía significar la muerte. No existían reglas como en los torneos modernos. Los participantes luchaban con la intención de vencer a cualquier costo. Además, sabía que si le daba la oportunidad de recuperarse, podría morir. Por eso atacó sin previo aviso ni ceremonia, algo poco común en los duelos formales. Matarlo le otorgó respeto inmediato en el mundo de los guerreros. Fue su primer paso en el camino del Musha Shigure, es decir, el peregrinaje del guerrero. Esta victoria fue el inicio de su camino como guerrero invicto, impulsándolo a perfeccionar su técnica y desarrollar su propio estilo de combate. Un dato importante que hay que saber es lo del Musha Shigure, o peregrinaje del aprendizaje, que era donde un guerrero viajaba por todo Japón en busca de combates, maestros y experiencias para perfeccionar su habilidad y filosofía de vida. El objetivo principal de este peregrinaje era alcanzar la maestría en el arte de la espada y la estrategia. Es por eso que este viaje consistía en realizar duelos contra otros espadachines, aprender de diferentes escuelas de esgrima, forjar su propio carácter y su propia mentalidad y buscar el camino del guerrero, es decir, el bushido, no solo en combate, sino en la vida. Su peregrinaje duró cerca de unos 30 años. Resumidamente, viajó por todo Japón desafiando y derrotando a los mejores espadachines. Derrotó a la escuela Yoshioka y a Sasaki Gyojiro en combates legendarios. Desarrolló su propio estilo de esgrima, el Niten Ichi-ryu, y aprendió sobre estrategia, arte y filosofía, culminando en la escritura de El libro de los 5 anillos. Su peregrinaje lo llevó a ser reconocido no solo como un espadachín invencible, sino como un estratega, filósofo y artista. En resumen, el Misha Shiguo
fue una tradición clave en la formación de los grandes samuráis, y en el caso de Musashi, lo convirtió en una leyenda inmortal. Como leyenda, hay que hablar de su récord invicto, que fueron 60 duelos uno contra uno seguidos, sin jamás ser derrotado. Musashi no solo confiaba en su destreza con la espada, sino también en su mentalidad estratégica y psicológica. Algunas de sus tácticas más efectivas fueron la de llegar tarde a los duelos para hacer enojar a sus oponentes y desequilibrarlos mentalmente, derrotar a enemigos armados con katanas usando solo un bastón de madera o incluso un remo tallado en forma de espada. Usaba también el estilo de las dos espadas, que era un sistema entre katana y wakizashi al mismo tiempo, algo innovador y mortal, y sobre todo evitaba los combates prolongados y terminaba sus duelos con golpes certeros y decisivos. Estos duelos se originaron cuando derrotó a dos miembros prominentes del clan Yoshioka en duelos anteriores, a Yoshioka Seijuro, venciéndolo y dejándolo incapacitado al romperle un brazo, y a Yoshioka Denshichiro, su hermano menor, que fue derrotado y asesinado. Tras estas humillaciones, el clan Yoshioka decidió acabar con Musashi de una vez por todas. Lo retaron a un último duelo contra Yoshioka Matashichiro, un niño de solo 12 años, que técnicamente era el nuevo líder del clan. Sin embargo, era solo una trampa. Los Yoshioka habían reunido a unos 60 samuráis para emboscar y matar a Musashi en un campo abierto cerca del templo Ichiji en Kioto. Pero Musashi, a pesar de tener 21 años, en ese momento era más listo, ya que sospechó que le harían una emboscada, por lo que llegó antes de la hora acordada y se escondió entre los árboles. Cuando los Yoshioka llegaron con Matashichiro como señuelo, Musashi atacó primero, matándolo de inmediato, asegurándose de que el clan no tendría más herederos, y contra el resto de samuráis los atacó sigilosamente y a gran velocidad, evitando ser rodeado, y si podía, atacando desde la oscuridad. Después de matar a varios oponentes, escapó antes de ser superado y masacrado. Con la muerte de su joven líder y la masacre de sus guerreros más hábiles, el clan Yoshioka quedó completamente destruido. Este enfrentamiento demostró la inteligencia y brutalidad de Musashi, consolidando su reputación como el espadachín más formidable de su era. Esta victoria no solo se debió a su destreza con la espada, sino también a su capacidad para leer a sus enemigos y manipularlos. Después de este evento, Musashi comenzó a cambiar su mentalidad sobre el combate, se alejó de los duelos a muerte y empezó a enfocarse en la estrategia y la filosofía. Aquí es cuando su figura se transforma de un guerrero invencible a un maestro del camino del samurái, el Bushido. Después de estos duelos viene su duelo más famoso, el combate contra Sasaki Kyojiro. No solo fue su duelo más famoso, sino que fue uno de los duelos más legendarios de la historia de los samuráis, ocurrido el 13 de abril de 1612, en la isla de Ganryu-jima. Antes de continuar, hay que aclarar que Sasaki Kyojiro era un maestro de la escuela de esgrima Ganryu, famoso por su técnica letal llamada Tsubame Kaishi, golpe de la golondrina, inspirada en el vuelo de las golondrinas al cambiar la dirección en el aire. Se estima que Kyojiro tenía entre 30 y 40 años, mientras que Musashi unos 29 años, y siguiendo una de sus estrategias, Musashi llegó tarde al duelo. En lugar de usar una katana, esculpió un bokin, que es una espada de madera, a partir de un remo durante su viaje en bote hacia la isla. Cuando llegó, desaliñado y con la ropa descuidada, Sasaki Kyojiro se burló de su aspecto, pero Musashi mantenía la calma. Ambos samuráis se colocaron en sus posiciones. Sasaki fue el primero a actuar, desenvainó su nodachi, que era una katana más larga de lo normal. Esto lo hizo con un movimiento tan rápido que la funda cayó al agua. Musashi, al ver esto, dijo: «Ya has perdido. Un samurái que tira su vaina no tiene intención de volver a guardarla», sugiriendo a Kyojiro que había sellado su destino. Por eso, Sasaki atacó con su golpe de golondrina, que era la técnica mortal basada en la rapidez y la precisión, pero Musashi, anticipándose al ataque, esquivó el golpe por centímetros. En el instante en que Sasaki completó su movimiento, Musashi contraatacó con un golpe brutal a la cabeza con su boken. El impacto fue tan fuerte que le fracturó el cráneo y lo dejó moribundo. Se dice que Kyojiro cayó de rodillas y murió casi al instante. Musashi, viendo que había ganado, hizo una reverencia, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. A pesar de que Kyojiro era un gran espadachín, Musashi supo adaptarse mejor al momento, consolidándolo como el guerrero más grande de su era. Tras este duelo, Musashi nunca volvió a pelear duelos a muerte y comenzó su camino filosófico. Pero mucho antes que esto hubo una batalla muy importante. Fue la más importante del Japón feudal, exactamente el 21 de octubre de 1600. Esto fue que tras la muerte del gobernante Toyotomi Hideyoshi,
En 1598, Japón quedó dividido entre dos grandes fracciones: el ejército del oeste, liderado por Ishida Mitsunari, y el ejército del este, por Tokugawa Ieyasu. La batalla comenzó en la llanura de Shikagaraha, con una fuerte niebla que dificultaba la visibilidad, y a lo largo del combate, varios generales del ejército del oeste traicionaron a Ishida Mitsunari y cambiaron de bando a favor de Tokugawa Ieyasu. Esto provocó el colapso del ejército del oeste, que fue derrotado en menos de 6 horas. Al final, Tokugawa Ieyasu se convirtió en el gobernante absoluto de Japón y en 1603 fue nombrado shogun. Después de esto, Japón entró en un periodo de paz y aislamiento. Pero algo que te va a sorprender es que Musashi luchó en el bando perdedor, con unos 16 años, sobreviviendo a la batalla. Sekigahara fue un punto de inflexión para Japón y para Musashi, llevándolo a una vida de autodescubrimiento. Un evento en el que pudo participar fue en la rebelión de Shiramabara, entre el 1637 y el 1638. Esto fue un levantamiento de campesinos y samuráis cristianos en la región de Shiramabara y Amakusa contra el shogunato Tokugawa. La revuelta fue liderada por Amakusa Shiro, un joven carismático de 16 años que inspiró a los rebeldes a luchar contra los señores feudales opresivos. El shogunato Tokugawa envió un gran ejército de unos 125.000 soldados para sofocar la rebelión. Después de un largo asedio al castillo de Hara, donde los rebeldes resistieron, las fuerzas del shogunato finalmente tomaron la fortaleza y masacraron a más de 37.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Se cree que Musashi estuvo presente en la campaña, pero hay debates sobre su papel. Algunas fuentes indican que pudo haber servido como estratega para el bando del shogunato, aunque no hay pruebas contundentes de que haya participado directamente en el combate. Y bueno, además de ser un guerrero formidable, también dejó un legado eterno en la cultura japonesa y en las artes marciales. Su estilo de combate sigue siendo practicado hoy en día y sus enseñanzas sobre la estrategia se aplican incluso en negocios y liderazgo. En la cultura popular, su vida ha inspirado a novelas, mangas y películas. Las más míticas son la de Vagabond, la de Samurai Warrior y el videojuego Nioh. Su tumba en Kumamoto sigue siendo un sitio de peregrinación para aquellos que admiran su historia, y su filosofía sigue vigente, especialmente su idea de que la verdadera maestría no es solo ganar duelos, sino dominar la mente, el cuerpo y el espíritu. Al final de su vida, Musashi se retiró a una cueva llamada Reigando, donde escribió el libro de los 5 anillos antes de morir en 1645. Este libro es un tratado de estrategia y combate, en el cual expone sus principios sobre la lucha con espada, la táctica y la filosofía del guerrero, representando cada elemento de la naturaleza, dividiéndolo en 5 capítulos, empezando por el libro de la tierra, siguiendo por el del agua, luego fuego, viento y vacío. Cada uno habla de diferentes aspectos, como los fundamentos de la estrategia y la mentalidad de un guerrero, cómo adaptarse a las circunstancias, las tácticas en combate y en la guerra, y analizando otras escuelas de esgrima, y también habla sobre la filosofía de la iluminación y la mente vacía. Después de esto, seguramente te estés preguntando, ¿a qué se refiere con vacío? ¿A soledad? ¿A la nada? Pues no, significa tener un estado de conciencia pura y dominio absoluto de la técnica. Además de este libro, también desarrolló 21 preceptos, conocidos como el Dokodo, que es el camino de la autodependencia. Son principios basados en la disciplina, la autosuficiencia y la búsqueda de la perfección. El primero de todos es aceptar la vida tal como es, por lo que debemos adaptarnos sin quejarnos. El segundo, no buscar el placer por sí mismo. El placer es momentáneo y no debe ser el propósito de la vida. El tercero, no depender de un sentimiento parcial y sesgado, manteniendo una mente clara y objetiva. El cuarto, piensa livianamente en ti mismo y profundamente en el mundo. Todo esto sin ser egoísta ni egocéntrico. El quinto, permanece desapegado del deseo toda tu vida. A esto se refiere más bien a evitar los deseos excesivos, ya que estos pueden llevar a la insatisfacción y el sufrimiento. El sexto, no lamentes lo que has hecho. Acepta las decisiones y acciones pasadas sin arrepentimiento, aprendiendo de ellas y siguiendo adelante. El séptimo, nunca tengas celos. La envidia es la emoción destructiva que impide el crecimiento personal. Enfócate en mejorar en lugar de compararte con los demás. El octavo, nunca te dejes entristecer por una separación. La vida está llena de despedidas y hay que aceptarlas con serenidad. El noveno, no te enojes ni te quejes por ninguna razón. El enojo y la queja no conducen a soluciones.
La paciencia y la acción son mejores respuestas. El 10. No te dejes guiar por la lujuria o el amor. Mantén el equilibrio y el control sobre las emociones. El 11. No busques el lujo en la comida ni en la vida. La simplicidad es clave para no desperdiciar energía en deseos materiales innecesarios. El 12. No te dejes llevar por creencias supersticiosas. Confía en el conocimiento y la experiencia. El 13. No busques acumular bienes o riquezas para tu vejez. La autosuficiencia y la sabiduría son más valiosas. El 14. Respeta a los dioses, pero no confíes en ellos. Todo depende de ti. El 15. No temas la muerte. No dejes que el miedo a ella nos paralice. El 16. No uses armas innecesarias en la vida cotidiana, ya que la violencia debe ser el último recurso. El 17. No busques lo que es placentero o fácil. El crecimiento personal surge de los desafíos. El 18. No actúes solo por costumbre o tradición. No hay que seguir algo solo porque siempre se ha hecho así. El 19. Nunca te aferres a posesiones materiales innecesarias. Vive con lo esencial y evita la acumulación innecesaria de bienes. El 20. Aprende a vivir sin depender de nada. Sé autosuficiente y no dependas emocional, económica o físicamente de otros. Y el 21. No te desvíes del camino que has elegido. Ten un propósito claro en la vida y síguelo sin distracciones. Estos preceptos fueron como una especie de testamento espiritual para su discípulo más cercano, Terao Magonojo, simulando un legado, transmitiendo que la verdadera fuerza no está solo en la espada, sino en la mente y en el espíritu. Hay que recalcar que para estos preceptos se inspiró en el budismo, relacionándolo con el desapego, aceptación de la muerte y dominio de la mente. El sintoísmo, con el respeto por la naturaleza y los dioses, pero sin depender de ellos. El confucianismo, dándole énfasis a la autodisciplina y a la ética personal. Y en la estrategia samurái llamado Bushido, representando la valentía, control emocional y minimalismo. Algo innegable es que Musashi nunca fue derrotado en combate y dejó una enseñanza que va más allá de la espada. No tengas preferencias ni aversiones, sino fluye con la naturaleza como el agua. Su historia no es solo la de un espadachín invencible, sino la de un hombre que entendió que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la estrategia y la mente. Después de escuchar esta increíble historia, ve y desbloquea tu Prime.